Ahí empezó la grabación. Catalina, hola, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Usted fue la que me compartió la foto, ¿El ¿cierto? ejercicio? Sí. Sí, sí, señor. Yo ahorita lo reviso, es que he estado muy ocupadito, entonces no he podido revisarse. Ah, no, hágale, tranquilo. Igual le voy a decir a todos para que envíen los que hayan hecho pues la tablita del ejercicio este. Entonces, bueno, por acá les comparto pantalla. Las clases que vienen son física y luego química. Entonces empezamos porque el tiempo es corto. Por acá nos están hablando qué es la física. ¿Quién había escuchado que era física? Pues esta, a diferencia de educación Buenas física. tardes, ¿Cómo, perdón? buena tarde, Buenas tardes, ¿cómo está? muy bien, gracias. Muy bien, bueno. Por acá estamos empezando la clase con física. Y bueno, entonces, educación física y física son dos cosas muy diferentes. Yo quiero que lo tengan muy presente. Educación física es cuando empiezo yo como a educar, como a darle fortalecimiento al físico, al cuerpo, ¿cierto? Y entonces esa rama de la educación física es una materia muy amplia que tiene que ver pues con todo lo que es todo lo que tiene que ver con la salud, toda esta parte del cuerpo humano, de cómo desarrollar los ejercicios, cómo practicar los ejercicios. Cuando yo hablo de ejercicios es cuando podemos hacer velitas, cuando podemos hacer, eh, eh, podemos ejercer los músculos. Sí, de alguna manera es actividad física y esa actividad física sirve, muchachos, para de alguna manera fortalecer nuestra salud, ¿cierto? Y poderla hacer de alguna manera, y entonces allí entran muchas ramas de la física, de la educación física. eh, entonces ya ahora viendo esta otra parte de la física, porque tenemos que diferenciar estas dos. Cuando hablamos ya de física, es una rama de las ciencias naturales que estudia las propiedades y comportamientos de la materia, la energía y el espacio y el tiempo, así como la interacción fundamentales que existe entre ellos, y su objetivo es entender cómo funciona el universo desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. La física se basa en observaciones, experimentos, modelos matemáticos para formular leyes y teorías que explican fenómenos naturales, y algunas ramas importantes de la física la incluyen. Entonces, muchachos, es importante tener en cuenta que acá el corazón de la física es la matemática. Entonces, para poder entender mucha parte de la física hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con todo el procedimiento matemático. O sea, es el corazón, imagínense. Nosotros como seres humanos sin corazón no podemos vivir, ¿cierto? Entonces, imagínense la física sin el corazón. Y en este caso el corazón de la física vendría a ser ¿qué? Las matemáticas. ¿Listo? Entonces, por acá la física, como podemos mirar, tiene unas ramas muy importantes, que son la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la óptica, la física cuántica y la relatividad. Entonces, miremos que la mecánica estudia el movimiento y las fuerzas. Imagínese todo esto ya en torno a las matemáticas super avanzadas, o a las matemáticas, porque en sí, muchachos, yo voy con un lenguaje que dijo un teórico muy importante que nosotros tenemos en nuestro país, que fue el asesor
del Ministerio de Educación, que se llama Carlos Eduardo Vasco, que él murió hace más o menos 3 años. El que dice, la matemática, la física y todas las ramas de la ciencia que buscan, muchachos, materializar nuestra naturalidad. O sea, naturalizar todo lo que en sí nos parece curioso, lo de la naturaleza. Por eso se le llaman ciencias naturales, porque allí está la física, está la química, están las matemáticas como ciencia, ¿cierto? Entonces miremos que cuando la mecánica estudia el movimiento y las fuerzas, la termodinámica estudia que se ocupa lo que es el calor y la energía. El electromagnetismo analiza los fenómenos eléctricos y magnéticos. La óptica lo que nuestros ojos, nuestro sentido puede percibir. Eh, Aquí en la óptica entra lo que son los espejos planos, los espejos cóncavos, los espejos convexos, toda esta clase de lo que la imagen pueda hacer, ¿cierto? Y eso es importante. Aquí en la óptica entra algo muy importante que es la luz. La luz es algo, muchachos, que es importante para nuestra visión, ¿cierto? Y la luz son infinitos rayos que entran a nuestro ojo y de alguna manera es la que realiza la imagen, y es importante esta parte de la rama de la física. Ahora viene la física cuántica, que estudia el comportamiento de la materia y la energía a nivel subatómico. Hay que tener muy presente, muchachos, que de esto es la física moderna. Esa física moderna nos habla mucho de esto, lo que hoy en día conocemos, la partícula de Dios, una de las partículas que viajan más rápido que la luz. La luz, muchachos, tiene una velocidad muy grande. Cuando hablamos de la luz, es que viaja a 3040 kilómetros por segundo. O sea, es una velocidad tremenda. Aquí en nuestra existencia no se había encontrado una partícula tan rápida como la luz. Y en este caso es la partícula de Dios, que viaja a una velocidad más rápida, y ella es la que le da forma a todo lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros nos rodea en la vida diaria, y está en la materia. Y acá la relatividad, que se trata de los fenómenos a altas velocidades y a campos gravitatorios intensos. Igual acá entra lo que es el espacio, porque la luz, toda esta parte que les estaba hablando de la velocidad de la luz, que es una de las partículas más rápidas, la que viaja a una velocidad tremenda. Imaginémonos la estrella más lejana que hay acá, la más lejana del universo, y la luz llega hasta acá, hasta la Tierra. Imagínense que ahí es donde podemos describir, porque ahí es donde viene todo ese estudio de la velocidad de la luz, todo lo que los cuerpos inmensos curvan el espacio y la Tierra, curvan el espacio y el tiempo, perdón. Por eso podemos mirar cuando se vuelve de noche, se vuelve de día, y miremos que el tiempo de por sí se hace cíclico. Cíclico es cuando empieza a comportarse como un círculo circular, un movimiento circular. Entonces, eso también curva, por eso se curva el tiempo y el espacio. Por eso los planetas giran en torno a la Tierra, por cuestiones de la gravitación. Entonces, muy importante toda esta. Entonces, por ejemplo, la importancia en la vida diaria. La física está presente en muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la mecánica, cuando andas en bicicleta, la bicicleta usa frenos, o simplemente caminas, estás aplicando principios de la física como la fuerza, la aceleración y el equilibrio. Bueno, esto, lo que es fuerza, aceleración, equilibrio, eso se traduce en las matemáticas. Como yo podría describir eso
cuantitativamente. La termodinámica, el funcionamiento del refrigerador, una estufa o un aire acondicionado, se basa en el intercambio del calor y la energía. Bueno, ahorita vamos a conocer las unidades que miden cada cosa, cada magnitud de estas, la fuerza, la aceleración, etcétera. Electromagnetismo, todo lo que está relacionado con la electricidad y los imanes, desde las cargas del celular hasta ver la televisión o usar el internet, depende de esta rama. Entonces ahí está el electromagnetismo, todo lo que nosotros tenemos, los portátiles, los celulares, todas esas construcciones que de hoy en día el ser humano ha hecho. Hay que tener presente, muchachos, que eh, allí está el electromagnetismo. Por ejemplo, un ingeniero electromecánico tiene que ver con toda esta parte de la electricidad, la mecánica de cómo funciona un carro o un metro o el tren, o por ejemplo la electricidad de una casa, etcétera. Ahí está lo que es el electromecánico, el electrónico, por ejemplo, al organizar un celular, al organizar cualquier aparato que tenga que ver con puertas lógicas y todo lo que tiene que ver con la, ¿cómo le dijera? Con la organización de poder hacer como de alguna manera arreglar esas onditas o, o hacer como la organización del aparatico. Ahí se me escapa una palabra, pero bueno. La óptica, ver a través de los lentes, usar cámaras o simplemente mirar tu reflejo en un espejo, son fenómenos explicados por la física de la luz. Bueno, como les había hablado ahorita, eh, por ejemplo, acá la acústica, el sonido, uno de los trabajos que yo hice de investigación fue sobre el sonido de la música, la voz, el eco en una habitación. Son fenómenos físicos que estudian las ondas sonoras. La física moderna, aunque no las vea directamente, están en las tecnologías como los rayos X, los láseres, los GPS, los chips electrónicos, y ahí gracias a eso a la física cuántica y a la relatividad. A ver, ¿quién me dice quién fue el que inventó la relatividad o relatividad general? ¿Quién se acuerda de este físico que inventó la física cuántica o la relatividad general, perdón? ¿Quién lo ha escuchado? A uno, por ejemplo, ¿quién? A ver, ¿quién lo ha Disculpe, ¿me escuchado? puede repetir? ¿Cómo, perdón? ¿Me puede repetir? Creo que no entendí bien. No te escucho bien. Se siente como si alguien le escuchó. Si le Al, escucharon lo que al, dijo el, Albert. Albert sí, Einstein fue el el que mismo, trabajó la relatividad general, ¿cierto? Él dependiendo de cómo cómo era, él se imaginaba de alguna manera de cómo viajaba la curvatura del la velocidad de la espacio, luz. Perdón. que él describió la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. ¿Quién? Albert Einstein. Sí, exacto. Sí, Sí, entonces toda esta investigación que hizo Albert Einstein fue en torno a lo que, cómo se describe la curvatura y el espacio en cuestión de de la gravedad, cómo cómo de alguna manera todo esto implicando la velocidad de cómo, por ejemplo, el tiempo de alguna manera se puede detener viajando a una velocidad, la luz, o sea, el tiempo que transcurra en torno haciendo como una relación en cuestión de que sea similar
a la velocidad de la luz que pueda pasar el tiempo. De alguna manera ahí se podría detener el tiempo. Entonces, grandes físicos han hecho muchos aportes a ello, ¿cierto? Por ejemplo, acá las ramas de la mecánica, es importante, muchachos, tener en cuenta estas ramas que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que provocan y se dividen en cinemática, dinámica y estática. La cinemática describe el movimiento sin considerar las causas. Por ejemplo, un ejemplo de la cinemática podría ser si yo viajo, por ejemplo, la velocidad. Bueno, yo viajo a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces, allí yo no estoy deteniéndome de qué me causa de que yo pueda generar esa velocidad. Entonces, eso es lo que se le llama cinemática. No está mirando qué de verdad eh, provocó en mí o para yo poder tener esa velocidad o para poderme desplazar a cierto espacio. Entonces, por ejemplo, acá la dinámica estudia las causas del movimiento, estudia la dinámica importando las fuerzas. Entonces, acá entran las leyes de Newton, todo lo que tenga que ver con lo que es fuerza. Entonces, ¿qué causa de verdad el movimiento a cierta masa? Y la estática es la que analiza los cuerpos en equilibrio. Entonces, por ejemplo, acá nos dice el movimiento de un automóvil o el equilibrio de un puente, etcétera. Por acá vemos la termodinámica, estudia el calor, la temperatura, la conversión de energía térmica en otras formas de energía. Entonces, a ver, ¿qué podríamos decir un poquito de quién me podría decir qué sería la energía? ¿Alguien ha escuchado un poquitico de la definición qué es la energía? Es la reacción de un movimiento continuo, ¿no? Es la reacción de un movimiento continuo. Muy bien. Podríamos decir, muchachos, que como por definición, una de las definiciones clásicas que tiene la energía es que la energía no se construye no se destruye ni, no se destruye ni se forma, sino que se transforma. Esa es una definición muy importante que tiene la energía. O sea, de alguna manera la energía va a estar en torno a cuestiones de, por ejemplo, uno poderla transformar. Por ejemplo, si nosotros, quien por ejemplo hay una represa, si vemos todo lo que hace una función, las funciones de una represa, como una represa de alguna manera genera energía y a la vez genera el gasto de agua en las casas, ¿cierto? Mirar cómo allí implica varias clases de energía, la energía cinética, la energía potencial, la energía gravitacional. Entonces, vemos muchas clases de energía, de cómo hace ese proceso para que a nuestras casas pueda llegar la energía. Entonces, por ejemplo, acá el electromagnetismo, la electricidad, el magnetismo, eh, acá nos habla de la corriente eléctrica en los cables, los electroimanes, los motores eléctricos, etc. Entonces, aquí más que todo el electromagnetismo es tener muy presente de cómo es el movimiento de los electrones, los protones y aquellas partículas subatómicas. Por acá la óptica estudia el comportamiento de la luz, su propagación y sus interacciones con la materia. Como les había mencionado ahorita, los espejos cóncavos, convexos, planos. Por ejemplo, acá nos menciona el arco iris, cómo se forma el arco iris, el telescopio, cómo fue desde ese momento que lo inventó eh, Aristóteles, no me acuerdo muy bien, o Aristóteles, y de ahí pasó a las observaciones que hizo Ptolomeo, de ahí donde construyó todo lo que es toda la matemática
de la trigonometría para poder hacer las medidas. Por ejemplo, acá la acústica, análisis del sonido, su producción, la propagación y la percepción. Ejemplo, los instrumentos musicales, los altavoces y etcétera, muchachos. Algo muy importante acá en esto es que cómo podemos por medio de todo lo que, todos estos fenómenos que se miden matemáticamente, como de alguna manera han tenido unos sistemas para poder posibilitar y darle grandes alternativas a la vida del ser humano. Por ejemplo, acá la física moderna, lo que ahorita estuvimos mencionando de la física cuántica y la relatividad. La física cuántica estudia los fenómenos a escala atómica y subatómica. La relatividad analiza el espacio, el tiempo y la gravedad a altas velocidades y en grandes masas. Por ejemplo, acá tenemos el GPS, que se llama un sistema de posición global, los chips electrónicos, la energía nuclear. Y uno de los aportes grandes que hizo Albert Einstein fue la construcción de la bomba atómica, que hizo daño a ciertas partes de, pues, ustedes me imagino que habrán escuchado alguna cuestión de esta historia, de cómo Estados Unidos eh, de alguna manera extrajo la información que Albert Einstein quiso construir mediante una carta que le hizo al presidente de los Estados Unidos, porque Albert Einstein fue seguido, él es judío, entonces allí hay una historia muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, acá la física nuclear y de partículas estudia el núcleo atómico, las partículas elementales que componen la materia, los reactores nucleares, la radioterapia, los aceleradores y partículas. Bueno, algo importante, muchachos, después de haber hablado de todas estas ramas que nos permiten encontrar de alguna manera la importancia de muchos elementos físicos como introducción. Como les había hablado, que es el corazón de la física, de las matemáticas, acá vamos a mirar que todo esto es medible. Entonces, las magnitudes y unidades de medidas, por ejemplo, las magnitudes, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de la corriente, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Vemos que, por ejemplo, la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional, así se le llama sistema internacional, el sistema de medidas, por ejemplo, la longitud que comúnmente la gente utiliza es el metro. Usted va a escuchar un oficial de construcción o un maestro de obra o un ingeniero, siempre acuden a la medida metro. O por ejemplo la masa, kilogramo. El tiempo en segundos. En la temperatura, la unidad de medida importante, el Kelvin, a pesar que tiene Fahrenheit, tiene su Celsius, tiene otras unidades a escala para uno medir en ciertas cosas. Por ejemplo, el Kelvin se utiliza de alguna manera, lo vamos a utilizar cuando tenemos, por ejemplo, en química, en alguna manera, vamos a ver si logramos hasta allá reconocer algunas cosas de ella, la intensidad de corriente que se mide en amperios, la cantidad de sustancia que se mide en mol y la intensidad luminosa que es la candela. Por ejemplo, acá tenemos magnitudes y unidades de medida. Estas podrían ser unidades de medida derivadas. Cuando hablo de derivadas es porque se combinan unidades. Por ejemplo, la velocidad es una combinación del metro y el tiempo, el espacio y el tiempo, perdón, o la distancia o el tiempo. Por ejemplo, la velocidad en el sistema internacional es metros por segundo y se escribe en matemáticas así como unidad al lado, que lo vamos a acompañar. Me faltó haberles mostrado esto, así se escriben todas estas unidades. Y acá la velocidad la vamos a representar así, metros por segundo, como ven el puntero. La aceleración en metros por segundo cuadrado, la fuerza en Newton, la representamos por la N mayúscula. La energía se mide en joules con la J, la potencia en vatios, en watts,
La presión en Pascal, estas unidades, por ejemplo, la presión se utiliza mucho, pues, más que todo en la mecánica de fluidos y todo lo que tiene que ver con presión. Por ejemplo, nosotros de alguna manera debemos de saber que nosotros por encima de nuestra cabeza tenemos una presión súper alta de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esa también se mide en pascales. También aquí tenemos la carga eléctrica que se mide en coulombios y la unidad C, el voltaje en voltio, la resistencia eléctrica que se mide en ohmios. ¿Listo? Para uso de instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se utilizan para determinar el valor de una magnitud física. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué instrumentos se utilizan para hacer ciertas medidas? Por ejemplo, las magnitudes, por ejemplo, la longitud. Se puede medir con una regla, una cinta métrica o un calibrador, etc. O un metro, o se le dice, no se le llama metro, metro, sino flexómetro. El flexómetro es el que me sirve para medir, ¿cierto? Por ejemplo, ya hoy en día tenemos un aparato que con un láser se le da hasta cierta medida de distancia y ya me mide la distancia exactamente. La masa, la balanza, la báscula como instrumento de medición, el tiempo, el cronómetro, el reloj, la temperatura, un termómetro, la corriente eléctrica, un multímetro, me imagino que muchos conocen el multímetro, ¿no? El volumen, pues yendo a un laboratorio para utilizar lo que es la probeta, la bureta, nos permite de alguna manera reconocer esas medidas, ¿sí? Entonces lo que es la probeta nos sirve para medir líquidos. Eso es una herramienta muy importante para cuando uno va a enseñar el volumen, enseñarlo con fluidos. Bueno, entonces la conversión de unidades, para convertir unidades dentro del mismo sistema internacional se usan factores de conversión. Se aplica la regla de 3 o la multiplicación para hacer conversiones. Yo antes de empezar a avanzar, quienes por ejemplo han trabajado la conversión, quienes acá han trabajado un poco de la conversión, por ejemplo, llevar una unidad a cierta medida, que por ejemplo llevar kilómetros a metros o viceversa, ¿cierto? Quienes acá lo han trabajado, varios. No, Isabel, y yo lo voy a coger que aquí así, eso vola. Ahí todos me escuchan, muchachos. Sí, profe. Bueno, yo quisiera saber todo lo que hemos visto hasta acá, si ha sido un poco claro, o si ha sido claro. Lo digo un poco porque son muchas cosas, ¿sí o no? Y son dos clases de física y yo de alguna manera quiero dejarles algo, o sea, quiero que tengan un aval de muchas cositas. Entonces quisiera saber todo hasta abajo, claro. Sí, profe. Bueno, entonces por ejemplo acá los prefijos del sistema internacional más comunes tenemos el kilo, el centi, el mili, el micro y el mega. Entonces, estas son las escalas de valoración. 1000, 10 a la 3, 0.01, 10 a la menos 2, 0,001, 10 a la menos 3. Este me quedaría 10 a la menos 6 y este que sería 10 a la 6. Este sería el inverso de este. Este el inverso de este y este no lo tiene acá. Entonces, yo quiero mostrarles una tabla, yo quiero construir una tabla para que ustedes la tengan muy presente. De alguna manera, esta tablita les va a servir
para que ustedes puedan hacer conversiones. Voy a hacerlo por acá, voy a rayar por acá abajo. Espere yo, esto me cargue acá, por favor, qué pena. Entonces, la tablita que vamos a construir, y de alguna manera quiero que hagamos estas conversiones que hay acá. Entonces, estas conversiones aquí, por ejemplo, me está diciendo convierta, por ejemplo, alguien que me pueda decir que ya haya trabajado, por ejemplo, 7.5 kilómetros a metros, ¿cuántos serían metros? O sea, 7.5 kilómetros, ¿cuántos serían metros? Mire, la tabla 3, 6, insertar. Estaba pensando en la tabla, cómo mostrarle la tabla, y con esta tabla también la hacen en relación a la masa, ¿sí? Entonces, espere yo por acá, 3, bajar las tajas. Bueno, entonces miremos acá, muchachos. Entonces, la unidad de medida de nosotros, empezamos con el metro. Es muy importante el metro. De ahí sigue del metro. El metro tiene, de acá para acá se le llaman submúltiplos, y de acá para acá arriba se le llaman múltiplos. Entonces de acá sigue lo que son decímetros, perdón por acá, espere que eso se me rayó acá. Acá están los decámetros, acá están los decímetros, y acá están los milímetros. Bueno, los múltiplos son, tenemos acá el decámetro, acá tenemos el hectómetro, y por acá tenemos el kilómetro. Todos ahí están, alcanzan a visualizar, muchachos. Listo. Sí, profe. Esta tabla les va a servir mucho para hacer conversiones. Entonces, mire, por ejemplo, aquí empiezo con el 1 y esto lo lleno con ceros. Cada espacio lo lleno con ceros. Y esta tablita lo puedo hacer, muchachos, de algún que fuera, por ejemplo, masa. Por ejemplo, la unidad de medida de la masa, ¿cuál es, muchachos? ¿Quién cree que cuál es la unidad de la masa? Pues ahorita comúnmente habíamos dicho que el kilogramo era unidad que es la que comúnmente se habla, pero la unidad de medida de la masa es los gramos. Entonces, si yo hago una tabla que aquí no estuviera masa, acá estuvieran gramos, aquí entonces sigue que decagramos, hectogramos y kilogramos, y acá sería decigramos, aquí sería decagramos, aquí sería decigramos y aquí sería miligramos, ¿sí? O sea, si ya hubiera puesto, perdón, por acá. Entonces, mire, pues, esta tabla, mire cómo la vamos a leer. Con esta tabla van a hacer, voy a hacer un ejemplo, el primero. Entonces, miremos acá, esta última fila sobró. Entonces,
Miremos acá. Un metro equivale a 10 decímetros. Un metro equivale a 10. Mira, aquí se me fue una D. 100 centímetros. Un metro equivale a 1000 milímetros. Ahora miremos. Un metro equivale a 0,1 decámetro. Un metro equivale a 0,001 hetómetro. Un metro equivale a 0,001 kilómetro. Si miramos acá, un kilómetro en metros, ¿cuánto equivale? ¿Quién me puede hacer la lectura ahí? ¿Cuánto equivale un kilómetro a metros? 1000, profe. ¿A cómo? ¿Cuánto? A 1000. A 1000. Muy bien. A un kilómetro a milímetros. Miremos. 1.000.000, ¿cierto? Miremos. Un kilómetro a milímetros, 1.000.000. Ahora, un hectómetro a metros son 100 metros. Un decámetro a metros son 10 metros. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces ahora, si venimos acá y sacamos el primer punto, me dice convertir 7.5 kilómetros a metros. Entonces yo cojo 7.5, entonces 7.5 es ecuación. Entonces 7.5 es, mire, pues lo que hace, la unidad que nosotros aquí tenemos 7.5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, kilómetros, ponemos la unidad y multiplicamos. Entonces venimos acá, vamos a multiplicar por una fracción. Esto aquí le pongo el asterisco o un por, que traduce multiplicación. Entonces yo vengo acá, bueno, siempre un lema que quiero que se aprendan para hacer conversiones. Cuando es de una unidad mayor a una unidad menor, la unidad que me queda en bases de 10, porque yo todos estos números acá los puedo leer en bases de 10, como les mostré la tabla anterior. Esta, mire que todo está en base de 10, 10 a la 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la 6. Entonces, ¿esto qué quiere decir, muchachos? Que la base de 10, cuando es de un número mayor, de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica. Y cuando es de una unidad menor a una unidad mayor, se divide. Vamos a hacer dos ejemplos de uno cuando es mayor a menor y uno cuando es de menor a mayor. Entonces mire que aquí tengo 7.5 kilómetros y los quiero llevar a metros. Entonces vengo acá, ya habíamos hecho la lectura. Un kilómetro, mire, porque estamos partiendo de kilómetro. Un kilómetro son ¿qué? 1000 metros. Entonces, la base de 10, eso sería 10 a la 3, pero yo lo voy a poner 1000, ¿cierto? Eso serían 1000 ¿qué? 1000 metros. Y eso equivale a ¿qué? A un kilómetro. ¿Qué hago acá? Cancelo este kilómetro que divide, ¿sí ven el puntero? Y este que multiplica. Se cancelan. ¿Y quién me va a sobrevivir? ¿Quién sobrevive ahí? ¿Quién, ¿Quién sobre? Disculpe. ¿Quién sobrevive? El 1000, profe. Sí, claro que sí, pero ¿qué unidad? El metro, profe. Sí, el metro. Entonces quedaría 7.5 por 1000. Al multiplicarlo
voy a correr la coma 3 espacios y me quedaría 7500 metros. Listo. Y mire que ya ahí se cancelaría kilómetros, o sea que 7.5 kilómetros son 7500 metros. Sí. Bueno, vamos claros hasta ahí. ¿Quién tiene dudas ahí? Mire que cuando le dije que una unidad mayor a menor, ¿quién es mayor, kilómetros o metros? El metro, profe. Los demás están de acuerdo. Kilómetro, profe. ¿Quién es mayor entonces? Kilómetro, profe. Kilómetro. Listo, corrija ahí. El mayor acá es kilómetros. Entonces mire que porque multipliqué en bases de 10, en este caso 10 por 10 por 10 sería 10 a la 3, esto sería 1000. Entonces es acá arriba se multiplica. ¿Sabíamos cómo multiplicamos fracciones? Sí. Acuérdese que bajo este 7.5 pongo un 1. Multiplico numeradores entre sí y denominadores entre sí. 7.5 por 1000 me da 7500. Y el 1 por 1 me da 1. Y 7500 dividido 1 me da 7500. Ahora voy a hacerlo de una unidad pequeña a una unidad grande. Vamos a mirar si aquí tengo. Mire este. Voy a llevarlo 1200 milímetros a metros. Entonces, 1200 milímetros y lo voy a llevar. Pongo la fracción. Siempre pongo fracción. O también, como decía la definición, se puede hacer por la multiplicación o por la regla de 3. Pero nosotros no hemos trabajado la regla de 3. Entonces acá, por ejemplo, 1200 milímetros sería. En este caso, yo necesito llevarlo a metros. Entonces, un metro es un metro. Mire dónde puse el 1 metro. Aquí abajo puse 1 kilómetro porque era de una unidad mayor a menor. Acá es de una unidad menor a mayor. Entonces, ¿dónde van las bases de 10? Debajo. Entonces, me paro acá en milímetros, miren. Milímetros. Al llegar a metro, sabemos que 1 milímetro son 0,0001 metro. Entonces, por eso le pongo acá debajo el 1000. Y este sería 1000, ¿qué? Milímetros. ¿Y quién canceló acá? 1000 dividido 1000, cancelo milímetro con milímetro. ¿Y qué unidad sobrevive? Sobrevive el metro. Y entonces me quedaría 1200 dividido 1000. ¿Cuánto me da? Voy a ponerlo acá todo. 1200. Otra vez la fracción. Acá me queda la fracción. En el otro siempre de alguna manera antes quedaría 1200 metros. Eso dividido 1000. ¿Cuánto es 1200 dividido 1000? Corro la coma, ¿cuántos espacios? 3. 1, 2 y 3. Me queda en 1.2. Los que tienen de pronto la calculadora ahí, 2.2 ¿qué? Metros. Listo. Mire, hice un ejercicio cuando la unidad, cuando es de mayor a menor, se multiplica las bases arriba de 10. Esa es la técnica que deben de agarrar. Y cuando es de una unidad menor a mayor, siempre se divide. ¿Quién es menor? ¿Milímetros o metros? Milímetros. Acabo de decir quién primero fue la que habló, dijo milímetros, el segundo dijo metros. ¿Quién es mayor? Metros. Mayor es metro. Metros. Es que estoy algo enredada, profe. Pero ya entiendo que es como para la izquierda los mayores. Ajá, o sea, mayor es de derecha a izquierda. O sea, milímetro es menor que centímetro.
Centímetro es menor que ¿qué? Que decímetro. Decímetro es menor que metro. Metro es menor que decámetro. Decámetro es menor que etómetro. Y etómetro es menor que kilómetro. Entonces, kilómetro por transitividad, kilómetro es mayor que milímetro. O milímetro es menor que kilómetro. Listo, y así sucesivamente. Bueno, entonces miremos acá más, muchachos. Yo quiero que ustedes hagan este 3 y hagan la conversión. Listo. Y acá el tiempo, muchachos, es importante. La unidad de medida del tiempo es el segundo. Pero acá ya lo habíamos leído en el sistema internacional. Ahora me están preguntando, ¿cuánto es 3.5 horas a minutos? 3.5 horas. ¿Cómo hacemos la conversión? Vamos a algo muy importante que quiero que tengan ahí muy presente. Vamos a hacer conversión con el tiempo. Y también se hace esta misma tabla para el tiempo, para que lo tengan muy presente. Entonces, por ejemplo, allá me estaban preguntando 3.5 horas. Pues, entonces, va a subir 3.5. Ya que se me quedó acá. 210, profe. ¿Cómo, perdón? Si no hice el cálculo mal, sería 210. Sí. Ajá. Pero vamos a hacerlo como se... Entonces aquí me están diciendo muchos, pues en cuestión de eso ya hacen los cálculos rápidos, ¿cierto? Porque ya lo han visto. Entonces miremos acá 3.5 horas a minutos. Entonces acá, a ver, yo por ahí que esto me cargue por todos lados. Entonces lo voy a multiplicar porque lo voy a llevar a minutos. Entonces por una fracción. Entonces, a ver, 3.5 horas. Entonces yo, como voy a llevarlo de una unidad mayor a una unidad menor, entonces, ¿quién es mayor? Horas. Entonces, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. 60 minutos. Entonces, 60 minutos, mire que la unidad, porque es menor a mayor, mire que dejo la unidad arriba. Y acá coloco, eso es de una hora. O sea, siempre lo que estoy colocando en la fracción es el equivalente a 1. Esto, muchachos, equivale a 1. 1000 metros sobre un kilómetro equivale a 1. Un metro sobre 1000 milímetros equivale a 1. 60 minutos sobre una hora equivale a 1. Y acá se va a cancelar hora con hora. Y esto va a ser igual a 3.5 por 60. Ya lo hizo alguien. ¿Cuánto le dio? 210. 210 minutos. Esa es la unidad que sobrevive. Entonces 3.5 horas son 210 minutos. Listo. Miremos acá. Entonces yo quiero que los demás hagan esta. Convierte 2 horas y 15 minutos a segundos. Entonces algo que quiero que tengan muy presente. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 120. Vamos a mirar. ¿Cuántos? Aquí se las coloco. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Uno de los compañeros dijo que 120. Vamos a mirar si es verdad. No, mentira, profe, mentira. Son 360. Ah, No, 3600 segundos. entonces vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, 60 minutos. Pues yo primero empiezo una hora. Yo por acá. Ahora tiene Ese 3600 segundos, profe. ¿Cómo, perdón? Una hora tiene 3600 segundos. Ajá.
Entonces mire que, ¿cómo se haría? Una hora, coloco fracción, la fracción. Entonces, una hora son 60, habríamos mirado ahorita, 60 minutos, y eso me equivale a una hora. Ay, Dios. Una 60 minutos equivale a una hora. Ahora, por tiene otra fracción. Entonces, 60, una hora, cancelo hora con hora, y ahora 60 segundos contiene que un minuto. Entonces, mire que cancelo minuto con minuto. Y entonces me quedaría 60 por 60, me daría 3600 segundos. Listo. Entonces, una hora son 3600 segundos. Listo, para cuando empiecen a hacer estas conversiones de acá. Ahí les quedaría estas tres. Listo. Entonces avancemos acá un poquito, a ver hasta dónde podemos llegar. Algo que quiero que tengan como presente son estos conceptos, lo que es la velocidad, la rapidez, la trayectoria, el desplazamiento. Aquí viene lo que es la trayectoria, que es el camino que sigue un cuerpo al moverse de un punto a otro. Es una línea que puede verse en una recta o una curva y describe cómo se mueve el cuerpo en el espacio. Ejemplo, la trayectoria de una pelota lanzada hacia arriba. ¿Qué trayectoria hace una pelota tirada hacia arriba? Una parábola. O por ejemplo, si ustedes van a coger una piedra y la ponen en la punta de una pita y empiezan a moverla, ¿qué trayectoria está haciendo ahí? Y empieza a girarla hasta salir la piedra. Puede ser una cauchera o algo por el estilo que empiece a hacer movimiento circular para sacar la piedra, hace una trayectoria circular, ¿cierto? Y así hay varios ejemplos, o por ejemplo, si un carro se mueve en dirección rectilínea, ¿qué trayectoria está haciendo allí? Una recta. ¿Listo? Y así, y acá vemos, ese sería el concepto de la trayectoria. Viene acá lo que es el desplazamiento, algo muy importante. Es el cambio de posición desde el punto inicial hasta el punto final. Es una magnitud vectorial, algo que es muy importante en la física y todo lo que tiene que ver con el análisis de toda la matemática avanzada es la física, la matemática vectorial, física 3, que tiene una dirección, que tiene un sentido y que tiene una magnitud. Eso es importante el desplazamiento y otras magnitudes que son vectoriales. Puede ser menor o igual que la trayectoria, pero nunca mayor. Pues tiene sentido. Nunca puede ser menor o igual que la trayectoria, pero nunca mayor. Y por ejemplo, si se desplaza 100 metros hacia el norte y tu desplazamiento es de 100 metros al norte y vuelve a ese mismo punto, su desplazamiento sería 0. Por ejemplo, cuando ustedes van a su trabajo o van a alguna otra parte y vuelven a ese punto de partida, ¿cuánto es su desplazamiento? 0. Siempre siempre el desplazamiento va a ser 0. Desde si vuelven a ese mismo punto inicial, ¿cierto? Que va a ser muy diferente. Por acá yo no puse lo que era el recorrido, muchachos. Bueno, que es muy diferente el desplazamiento al recorrido. El recorrido, muchachos, es la distancia total que se desplaza. Por ejemplo, si acá vámonos a este ejemplo para trabajar el recorrido. Supongamos que aquí me dice, si caminas 100 metros en línea recta hacia el norte y tu desplazamiento es de 100 metros al norte y si das vuelta y completa y regresas al punto de inicio, ¿cuánto va a ser su recorrido? 100
más 100. 100 metros más 100 metros. O sea que serían, recorrido serían 200 metros. ¿Listo? Entonces el desplazamiento, el recorrido no es vectorial. El recorrido es escalar. Cuando hablo de escalar es porque me hablan de un número. Cuando hablamos de unidades escalares, algo que no tiene dirección, que no tiene sentido, es lo contrario de lo que es vectorial. ¿Listo? Puesto esa parte. Y por ejemplo acá, ya en este de acá, esto ya en esta, perdón un momentico que... Bueno, y acá tenemos la rapidez. Es la distancia total recorrida dividida entre el tiempo. Y es la magnitud escalar. También es escalar. Solo tiene valor, no dirección, ni sentido, etc. Y la rapidez se habla en rapidez media. Es la distancia recorrida sobre el tiempo. O sea que si yo me recorrí esos 200 metros y lo divido entre el tiempo, ya sé que eso es una rapidez. Una rapidez es el cociente, muchachos, entre la distancia recorrida y el tiempo. Mientras que la velocidad, que es la que viene acá, que la expreso como velocidad media, va a ser el desplazamiento por el tiempo. O sea, en pocas, cuando hablamos más que todo del desplazamiento, no lo vamos a traer en sentido de hallarlo en cero, sino que vamos a tener una medida, pero sabemos que es vectorial. ¿Listo? Y acá como para que ya le demos final, porque yo quería avanzar mucho más en varias cositas, aquí tenemos la diferencia entre la rapidez y la velocidad. Entonces vemos que la rapidez, tipo de magnitud, es escalar, la velocidad es vectorial, depende de la trayectoria. Si la velocidad no depende de la trayectoria, pues de la gráfica que forme. Se basa en distancia total y acá se basa en el desplazamiento hasta donde el punto que llegue, porque por ejemplo si yo llegué y me recorrí los 100 metros y me devuelvo 50 metros, ¿cuál sería el desplazamiento? 50 metros. Pero ¿cuál sería el recorrido? Sería 150 metros. Y acá, ¿puede ser cero? No, salvo sin movimiento, si vuelve al punto inicial. ¿Listo? Entonces aquí ya viene lo que es el movimiento rectilíneo, pero ya yo quiero que ustedes consulten un poquitico el movimiento rectilíneo para que avancemos ya a la próxima clase de manera que se haga bien efectiva y puedan hacer los puntos que yo les dije. Y lo de la tabla de estadística, como les escribí en el grupo, los que hayan hecho esa tabla, muchachos, me la pueden compartir. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz tarde. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Chao, luego. profe, hasta la próxima. Profe, gracias, que esté muy bien. Gracias, profe. Ajá.